resultados, pero vamos a tratar de identificar cuáles fueron las dificultades. Lo que les puedo decir es que el tema del límite es generalmente el tema más complicado, porque es un tema no muy intuitivo. Hay veces que con límites cuesta determinar, bueno, cuándo evalúo la función y cuándo utilizo álgebra. Afortunadamente, ahorita a medida que avancemos en el curso ya no vamos a tener que lidiar tanto con límites. Solo en algún momento, si tengo que introducir algún nuevo concepto como una razón instantánea de cambio, ahí sí voy a utilizar otra vez la notación de límite, pero después de eso, bueno, es una derivada. Ya con conocer la derivada podemos resolver todos estos problemas. Y sí, aquí va a costar que volvamos a ver el tema del límite. Bueno, va a estar L'Hopital. Ahí va a ser cuando el tema lo vamos a retomar. Entonces ahorita tengo estas dos reglas de derivación. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a encontrar la derivada de esta función. X a la cuarta más x al cuadrado. Ahorita no podemos practicar muchos problemas porque solo tuvimos una clase después del parcial. Entonces ahorita con lo que vimos yo creo que ayer, sí, cómo calculábamos esta derivada. La derivada por la derivada. Sí, lo que bueno, ahorita todo, digamos, María Andrés me está poniendo como que una regla que nos va a ser bien útil para resolver este problema. Ahorita no tenemos esa regla, entonces ahorita lo único que nos queda es simplificar y luego derivar. Entonces lo que hacemos ahorita es multiplicar x a la cuarta por x a la quinta, luego x al cuadrado por x a la quinta, y luego eventualmente multiplico cada uno de estos términos por 10, más 10x a la cuarta más 10x al cuadrado. Entonces ahora, ¿cuál es la derivada de la función? 9x. Más 6 más 40x al cubo más 20x. Entonces así podemos derivar la función. No se mira tan complicado el problema, pero vamos a ver si por aquí está yo creo que está. Posiblemente van a haber unos problemas donde ya va a ser más tedioso voy a hacer esta simplificación y derivación. Cristian, ¿Sí? ¿y si se saca la derivada de x a la cuarta más x al cuadrado y después la otra derivada y se multiplican? ¿Da lo mismo? Sí, bueno, ahí no daría lo mismo, digamos, si hiciera esto, entonces tu sugerencia es multiplicar la derivada de esta función por la derivada de esta. Bueno, hagamos esto, sería 4x al cubo más 2x por 5x a la 4. Entonces esta es una sugerencia que estás poniendo, pero es bueno porque vamos a tener una regla que nos va a poder determinar estas derivadas, pero no va a ser exactamente esta. Pero eso no es correcto. No es correcto. Aquí claramente podemos ver que la respuesta es diferente. La regla es como la derivada del primer término multiplicada por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Ajá, sí, esa es la derivada la regla que les voy a presentar hoy. Para este problema tal vez no tenga tanta importancia conocer la regla del producto de funciones, pero van a haber otras funciones donde sí va a ser sumamente tedioso encontrar una derivada. Entonces digamos aquí si quisiéramos encontrar la derivada con las reglas que conocemos hasta el momento, tengo que expandir un x más 1 a la 10 por un x más 8 a la quinta y no terminamos nunca. Y hay otras funciones que son peores, como digamos, como encontramos la derivada de x al cuadrado por e a la x. Aquí no podemos simplificar más la función. Entonces la idea es que para poder lidiar con estas derivadas necesitamos una nueva regla de derivación. Y esta regla de derivación es la regla del producto. Y aquí hay una gran ventaja porque lo que les están diciendo es que, tengo una función f de x, conozco la derivada de esa función y conozco otra función g de x
que también conozco su derivada. Entonces lo que vamos a tener ahora es que el producto de estas funciones también va a tener una derivada y va a tener una fórmula. Bueno, voy a poner aquí el producto f de x por g de x es derivable e igual a, y aquí ya me mencionaron la fórmula. La derivada respecto a x de f de x por g de x es igual a, tomo la primera función, a la primera función le calculo su derivada y multiplico la segunda función. Entonces aquí vamos derivando cada función una por una y a las que no derive solo las voy multiplicando. Entonces ya terminé con esta, me puedo pasar a calcular la derivada de la segunda función. Lo pueden escribir como f de x por g' de x o como g' de x por f de x. Este producto no va a cambiar la respuesta. Y esto es todo. Es una regla que se puede demostrar, pero no es el enfoque de este curso. Creo que no es ni siquiera el enfoque de ningún curso de cálculo que sea aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a familiarizarnos con esta regla. Y hay varios recursos mnemotécnicos para esta regla. Entonces, hay varias personas que escriben esta regla de esta forma. Digamos, una función f y simplemente una función g. Es una forma bien abreviada de escribir esta regla, es de la siguiente forma. Bueno. Derivada de la primera por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces esta es primera función por derivada de la segunda. Entonces esta es la idea a la que nos vamos a tener que acostumbrar mentalmente. Y a media vez nos acostumbremos a esta regla no va a haber tanta dificultad. Entonces más que todo el día de hoy es hacer varios ejemplos de la regla del producto y posteriormente esta regla del cociente. La regla del cociente es todavía más crítica. Y en algún momento vamos a hacer un poquito de álgebra aquí. Y bueno, ahí también van a decir, pero este problema ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos en cierta forma. Este es precisamente el primer problema que trabajamos. Entonces ahorita digamos cuál sería la derivada de esta función usando la regla del producto. Aquí hay una primera función, una función f, y luego aquí hay una función g. Entonces luego vamos calculando derivada de la primera por la segunda más derivada de la segunda por la primera. Entonces aquí es igual a la derivada de la primera función más 2x, multiplico la segunda función tal como está, x a la 5 más 10, y luego o calculo la derivada de la segunda función o escribo la primera función por la derivada de la segunda, no importa. Tal vez como es un poquito más fácil voy a calcular primero la derivada de la segunda función, 5x a la cuarta por x a la cuarta más x al cuadrado. Entonces observen que aquí se sigue repitiendo la regla, derivada de f por g más la derivada de g por f. Ahora alguien puede observar aquí y decirme, pero estas dos derivadas como que son diferentes. Inicialmente se miran diferentes, pero si simplifico la expresión y sumo términos similares, voy a obtener eventualmente la misma respuesta. Eso sería lo idóneo. Si no hay que simplificar la derivada, simplemente esta respuesta es correcta.
Entonces, ¿a qué es igual esta primera expansión? ¿Qué términos vamos a tener? Sí, 4. Y sí, 8, 4x a la 8. Más, sí, 40x al cubo. Sí, 2x a la 6. Más 20x. Entonces, bueno, ya no tengo tantos colores, pero pongamos 20x. Y luego expandimos este sería 5x a la 8 y un 5x a la 6. Entonces sumemos términos similares. Sí. Antes ya coincide el primer término, porque vi que el primer término es un 9x a la 8, 7x a la 6. Y luego estos términos no tienen ningún otro término similar, entonces no se suman entre otros términos, solo se copian. Entonces observen qué respuesta obtengo, exactamente la misma que con la parte de simplificación. Ahora, obviamente con este problema no hay tanta motivación para realizar la regla del producto. Obviamente la regla del producto nos va a ser más útil si tenemos funciones más complicadas. Una de ellas es la siguiente. Bueno, aquí este es el problema A y el problema B. Es esta función con potencias fraccionarias. Sí. Es que yo había visto, pues, no sé cuál es esa regla, pero era parecida a esta de que pues, f de la primera, Ajá. de la segunda, pero abajo era dividido. Ajá, esa es otra. Esa es la que es para f dividido g. F, sí, pero muy bien, qué bueno que observas esa, porque esa regla también la vamos a trabajar hoy. Muy bien. Entonces aquí, como pueden ver, sí es ya se vuelve un poco más molesto tener que multiplicar esta función y tendríamos 6 términos, sumar factores comunes, no terminamos nunca. Y aquí voy a decir, bueno, una primera función f1 y una segunda función f2. Van a ver que en algún momento a estas funciones las voy a llamar u y b para distinguirlas de f y g. Generalmente las funciones las llamamos f y g, pero para distinguirlas puedo escribirlas como u y b. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que aquí claramente hay un producto de funciones, y al haber un producto de funciones podemos calcular esta derivada, y aquí no vamos a simplificar. Aquí es más que todo la aplicación de la regla. No creo que se simplifique en algo tan interesante. Entonces aquí solo calculemos la derivada de la primera función y por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces no es necesario que escriban la regla del producto. La idea es que cuando ya estén bastante familiarizadas con ella, simplemente la van aplicando mentalmente. Entonces con la primera función, ¿cuál es la de su derivada? Sí, 1.5 o 1 medio. Ajá, más. Y bueno, aquí hay un más 0. No es necesario que escriban el más 0, pero lo voy a escribir solo por escribirlo. 4x a la 3 medios menos 4x a la 1 medio. Y obviamente, como este es un problema más extenso, voy a continuar en la segunda línea, la segunda parte de la función. Entonces aquí puedo escribir la primera función tal como está. Y ahora derivo la segunda función. Entonces, ¿cuál es la derivada de la segunda función? Ajá, 6, sí, 6x a la 1 medio. 4 por 3 medios es 12 dividido 2. La potencia baja en 1. Y luego el otro término es... Sí. Entonces esto va a volver... Como pueden ver, es a pesar de que son problemas complicados, son un poquito más fácil que los de límites.
Incluso ahorita voy a introducir una complicación más. Van a ver que esta regla del producto no se limita a un producto de dos funciones, también se puede utilizar para calcular el producto de tres funciones. Y este es un ejercicio un poco abstracto, pero nos da una idea de cómo ir aplicando la regla del producto para tres funciones. Entonces, no la vamos a simplificar. Aquí, este problema, yo creo que ni siquiera se los pondría a graficar, esto sería más que todo una aplicación de reglas. Si en algún momento están interesados en simplificar, tal vez traslado este como un problema mate 101 y solo simplifique. Yo creo que con Mario ya van a empezar a ver potencias fraccionarias. Todavía no. Ya mero, entonces más tarde. Entonces ahorita vamos a enfocarnos con diferenciar un producto de tres funciones. Y aquí qué problema hay. Podemos hacer algo, podemos escribir esto como un producto de dos funciones. Entonces observen que estoy haciendo aquí. Aquí pasé de tres funciones a dos, pero una función es un producto. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Solo para ver que aquí puedo utilizar una regla del producto. Entonces digamos a qué es igual la derivada de esta función. Calculo la derivada de f y g y multiplico por la segunda función, que en este caso es h. Luego, ¿cómo termino esta regla? Más la derivada de h por f y g. Se puede escribir así, ahorita yo la voy a escribir de esta otra forma solo para que mantener fgh y fgh. Entonces ahorita ya terminé o todavía me falta una derivación más. Nos falta encontrar la derivada de f por g, pero la derivada de f por g es f' por g más f por g', todo esto multiplicado por h. Entonces lo que vamos a ver es que como que estás empezando a surgir un patrón. Primero derivamos la primera función, después la segunda función y después la tercera función. Entonces esta idea que les había dicho de cómo derivar un producto de tres funciones, un producto de dos funciones se puede aplicar para tres funciones y para cuatro funciones, pero lo único es que vamos a tener que derivar cada una de estas funciones paso a paso. Entonces empezamos con la primera y copiamos las otras dos. Luego este prima se lo pasamos a la g, y como ya derivamos f, entonces volvemos a copiar f por g' por h más, ya la prima se la pasamos a h, entonces en el último paso es f por g por h'. Ahora, el objetivo de esta fórmula no es que se la memoricen, sino que más que todo observen, digamos, cuál es la idea que estamos haciendo aquí con derivación. Vamos derivando cada una de las funciones uno por uno. Se deriva cada función por separado, cada función una por una, y se multiplica por las otras dos. Las otras dos. Bueno. Entonces ahorita eso sigue siendo un ejercicio conceptual, pero se animarían a encontrar la derivada de un producto de cuatro funciones. Sí, es lo mismo, o sea, voy a poner aquí e por f por g por h. ¿Cuál sería su derivada?
Ajá, de. Ajá. Uy, FGH. Nos vamos a la segunda. Y luego pasamos a la G. EFG''H. Y terminamos con la última función. Entonces esta la vamos a tratar de mantener como una idea mental. Dudo mucho que tengamos que trabajar con un producto de 4 funciones, pero mantener esta idea, bueno, derivo una función, multiplico por las otras, más la derivada de la otra función, por las otras, más la derivada de la otra. Entonces es una idea mental bonita. En algún momento, posiblemente en cálculo, tengamos que lidiar con este tipo de funciones. Aquí yo creo que nos podemos animar a simplificar la derivada. Entonces, ahorita, ¿cómo derivamos esta función? Tienen varias técnicas a su disposición, digamos, si quieren pueden simplificar todos estos productos notables y después derivar, pero van a ver que eso es un poco engorroso. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer es calculamos la derivada de la primera función, 2x, por el resto de las funciones. Entonces u' por b por w. Luego nos pasamos a calcular la derivada de la segunda función por el resto. Y pueden escribir el 2x adelante. Eso no va a afectar nuestra respuesta en nada. Solo la estoy escribiendo aquí para que podamos ver de que estoy derivando la segunda función. Entonces se va trasladando la prima a la siguiente función. Y eventualmente vamos a tener x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 2 por 2x. U, B y W'. Entonces aquí sí podemos simplificar, pero aquí hay un ejercicio sumamente interesante. Tal vez para simplificar nos conviene extraer el factor común de 2x para evitarnos, ¿cómo se llama? Un producto de 3 funciones. Entonces aquí tenemos x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado menos 3 más x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 3 más x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 2. Por aquí este va a ser un ejercicio un poco extenso de álgebra. Tal vez pueden hacer en algún momento alguna técnica de factorización aquí, pero no van a tener gran ventaja. Entonces aquí empecemos a multiplicar todos estos productos. El primero nos da x a la cuarta. Los términos intermedios me están sumando menos 5x. Entonces tengo menos 5x al cuadrado más 6. Luego el segundo producto notable, ¿qué sería igual? Sí. Que hay menos 3, menos 1, menos 4x al cuadrado y sería un más 3. Y luego el último, x a la cuarta menos 2x menos 1x al cuadrado, bueno, menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 2. Entonces ya solo sumamos términos similares y obtenemos la respuesta. Entonces
Para x a la cuarta, ¿qué coeficiente? Sí. Para el x al cuadrado. Y yo creo que tengo menos 12, ¿o no? Sí. Ah. Y luego para la constante tenemos... Una pregunta. Sí. Para ese caso no podríamos, digamos, desarrollar con los tres y después hacerlo. Ah, se puede. De que se puede, se puede. Podemos también simplificar. Incluso ahora tengo duda. Pero lo que pasa es que aquí sí voy a hacer trampa. Y solo tenemos que ¿Ah? Sí, se puede multiplicar por 2x la respuesta. Entonces vamos a ver aquí. Sí. X al cuadrado menos 1 por X al cuadrado menos 2 por X al cuadrado menos 3. Ah, aquí está. El resultado es x a la sexta menos 6x a la cuarta más 11x al cuadrado y menos 6. Entonces ahora estoy muy curioso en ver si las respuestas coinciden. Entonces, si multiplicamos aquí vamos a tener 6x a la quinta menos 24x al cubo. Ah, están coincidiendo. Ah, qué bonito, qué satisfacción esto, más 22x. Entonces, esta es una de las pequeñas satisfacciones de este curso. Derivamos esta función. 6x a la quinta menos 24x al cubo más 22x. Ahora, si son muy buenos para álgebra, pueden hacer esta simplificación. Porque este sí es un problema también un poquito tedioso, incluso con la regla del producto. Entonces, la regla del producto se va a volver más interesante a medida que tengamos más funciones. Ahorita más que todo, lo único que nos queda de la regla del producto con esas funciones polinomiales es aclarar que en algún momento posiblemente no nos conviene utilizar la regla del producto, aunque la función parezca un producto de funciones. Aunque aquí esto no es tan... la regla del producto no se vuelve tan tediosa como la del cociente. Entonces, si usan la regla del producto de inmediato, van a tener una respuesta más larga, pero no va a ser tan complicada de simplificar. Entonces, muy bien. ¿Cómo puedo encontrar la derivada de esta función? ¿Multiplicamos o usamos regla del producto? Multipliquemos. Y luego, ¿cuál sería su derivada? Ajá. Sí, al poder de 2, sí. Menos 3000. Sí. Entonces, esta es la respuesta. Observen que la obtuvimos muy rápido. Y solo el único paso que hicimos fue simplificar antes de derivar. Pero si en algún momento quieren utilizar la regla del producto, la pueden usar, pero van a ver que es un poco tediosa. Y aquí, digamos, pueden usar cualquier regla, pero si en algún momento pongo la clave de simplifique, posiblemente eso va a significar de que vamos a tener que usar un poquito de álgebra. Entonces, aquí empezamos con la derivada de 1000x. La derivada de 1000x es solo 1000. Multiplico este resultado por la segunda función, x al cubo menos 3. Vuelvo a copiar la primera función y ya, y luego 2x. Entonces observen que esto se mira más complicado que la respuesta que estamos teniendo acá. Pero al final es la misma respuesta, 1000x al cuadrado
menos 3000 más 2000 x al cuadrado. Entonces obtenemos la misma respuesta. Pero digamos, ¿qué prefieren? ¿Este paso o este otro paso? El primero. Sí, el primero. Esta es otra que si quieren usar la regla del producto posiblemente va a ser tediosa. Entonces aquí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Es sumar exponentes. ¿Y cuál es la derivada de x a la 1008? ¿Sí? ¿Quieren ver cómo sale esta con la regla del producto? ¿O no? Bueno, sí, solo por curiosidad. Con la regla del producto, ¿cuál es la derivada de la primera función? 5 por x a la 1012. Y luego, ¿cuál es la segunda parte de la regla del producto? Ajá. Sí, x a la 1011. Entonces, ahorita está un poco horrible la respuesta, pero ¿qué podemos hacer ahorita? Podemos sumar estos exponentes. Menos 4 por x a la 1007 más 1012 por x a la 1007. Y luego si sumamos estos coeficientes, 1012 menos 4, vamos a tener 1008. Entonces al final vamos a tener la misma respuesta, pero esto va a ser más tedioso y tenemos que trabajar un poquito más. Y la idea de los cursos de matemáticas es dar con la regla que nos permite trabajar de la forma más simplificada posible. Hay ahorita dos problemas más. Este me gusta un montón. A ver si lo descubren. ¿Cómo derivamos esta función? La podemos simplificar un poco, ¿sí? Sí, la diferencia de cuadrados. Sí, aquí voy a indicar solo que R es una constante, solo para evitar ambigüedad. Entonces, con la diferencia de cuadrados, ¿qué vamos a tener? X al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto donde R al cuadrado sigue siendo una constante? Sí. Bueno, sería 2x menos 0, porque estamos diciendo que R es una constante. Pero fuera de esto, digamos que es una respuesta sumamente sencilla. Y desafortunadamente, sí, en economía hay veces que van a tener un modelo económico y les van a decir, bueno, el costo depende de la producción, pero luego en la función de producción van a tener otras variables como P sub 0 o CF, que esas inicialmente uno las piensa como variables, pero van a decir, no, estas son unas constantes. Es el costo fijo de la empresa, es el precio de venta, y cuando quieran hallar un costo marginal o derivada de la función de costo, van a tener que tratar a esas otras variables que parecen como variables como constantes. Esta R generalmente es una tasa de interés. Entonces, por eso los tengo que acostumbrar un poco a trabajar con funciones que tienen parámetros o letras constantes. Ahora tenemos un último problema con la regla del producto, y este es otra vez si lo descubren. ¿Quieren animarse a hacer una regla del producto ahí o? Sí, ¿es que? Sí, es como un x a la 2. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener una suma de cubos. Pueden hacer esa multiplicación. Y es válido hacer la multiplicación. Pero si de inmediato descubren que esto es una suma de cubos, eso es un x al cubo más 27. X al cubo menos 3x al cuadrado
más 9x menos 3x al cuadrado menos 9x más 27. Entonces, ¿cuál es su derivada? 3x al cuadrado. Bueno, entonces aquí una pregunta que les tengo es, ¿quieren ver cómo sale esta con la regla del producto? Para álgebra, entonces si quieren, aquí también pueden usar la regla del producto. Entonces una lección que hay ahorita hoy es que la regla del producto es sumamente útil, pero va a haber algunos problemas donde posiblemente es más fácil simplificar antes de derivar. Entonces con la regla del producto la derivada de x más 3 es 1. Entonces afortunadamente aquí no hay tanta complicación. Luego copio la primera función y calculo la derivada de la segunda función. Sí, 2x menos 3. Entonces aquí ya solo tengo un ejercicio de álgebra. Obviamente esto se mira más complicado que 3x al cuadrado inicialmente, pero si toda el álgebra se realiza bien, x al cuadrado menos 3x más 9 más 2x al cuadrado menos 3x más 6x, yo creo que es más 3x si mal no estoy, y menos 9. ¿Y ahora qué sucede? El chas. Y esto se combina, ¿sí? ¿Qué pasó, María Andrea? A donde está diferentes colores, ahí fue solo que como que... Sí. Sí, esto multipliqué este por este. Esta sería la negra, esta sería la flecha roja, y la flecha azul sería esta. Entonces siempre si tienen alguna preguntita de álgebra, pregúntenla porque esto es crítico. Muy bien. Entonces ya surgió curiosidad por utilizar una nueva regla, que esta regla es todavía más importante porque observen que todavía podemos multiplicar funciones, pero hay veces que dividir funciones y escribirlas como un solo numerador, eso ya va a ser más difícil de realizar. Entonces ahorita vamos a utilizar esta regla del cociente como hice con la regla del producto. Voy a darles la regla y luego nos vamos a familiarizar con esa regla y a trabajar estos ejercicios. Entonces aquí hay una gran ventaja. Si conocemos la derivada de f y g, y bueno, aquí vamos a tener un pequeño problemita, que el denominador no se tiene que volver 0. Entonces vamos a tener que el cociente f dividido g también es derivable. Yo creo que es también derivable, es la forma correcta. Y la derivada de esta función ya va a ser algo más elaborado. Ahora, cuando miremos la regla de la cadena, yo creo que les voy a poder demostrar por qué la regla del cociente tiene esta forma, porque si es una forma un poco singular. Es derivada de f por g. Muy bien, ajá. Menos derivada de g por f. Partido c al cuadrado. Menos, ¿cuál seguiste el segundo término? Derivada de... Derivada de g. Sí, perfecto, excelente, muy bien. Dividido el denominador al cuadrado. Entonces aquí hay un poquito más de complicaciones. Es de esperarse, los cocientes son más complicados que los productos. Entonces aquí obviamente vamos a tener que tener cuidado con esta diferencia, porque vamos a tener de que f de g' menos f' de g no es lo mismo a f' de g menos f por g'. Entonces si escriben mal la regla del cociente, su respuesta va a diferir por un signo negativo. Por lo menos no es tan mala noticia, la respuesta va a estar bastante cercana, pero van a fallar por un signo negativo. Entonces aquí si observan, esto es como una generalización de la regla del producto. Siempre empiezan derivando la primera función por la segunda función, pero ahora como están dividiendo tienen que restar.
y lo hacen g' por f de x dividido g de x al cuadrado. Entonces el denominador al cuadrado se puede comprobar también si uno encuentra la derivada de esa es una forma de crear la regla del cociente, pero es que todavía no tenemos una regla para encontrar la derivada de g de x a la menos 1. Entonces ahí familiaricémonos con la regla. Generalmente se escribe como derivada de arriba por abajo, arriba prima por abajo, menos abajo prima, y han de ver mejores recursos mnemotécnicos, por arriba dividido abajo al cuadrado. Ahora en inglés es un poco mejor porque como hay up and down, entonces uno puede hacer u' por d menos d' por u dividido d al cuadrado. Entonces lo hacen con up and down, pero aquí tenemos la misma letra para arriba y abajo. Entonces ahorita, como pueden ver, esta regla la aplicamos tal como está. Esto es un ejercicio de familiarización, ¿sí? ¿Cómo puedo ver que la función sea 0? Bueno, buena pregunta. Aquí vamos a hacer un problema, vamos a derivar la función y luego vamos a ver de que cuando el denominador es 0, la función se va a indefinir, entonces esa derivada no va a estar definida para esos valores de x. Pero generalmente lo que uno hace es que para encontrar cuando el denominador es 0, uno tiene que resolver esta ecuación. Si es un polinomio, se puede hacer. Si es otro tipo de función, se puede hacer en algunos casos, no siempre. Incluso para polinomios, si es de un polinomio cúbico de grado cuarto, encontrar los ceros de esos polinomios cuesta un poquito. Ahora aquí tengo unas buenas noticias para ustedes, como me preguntaron de que cuando el denominador es igual a 0. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Esta es una función racional. Y siempre... Sí, aquí el dominio son todos los reales. Entonces aquí tenemos la suerte de que g de x, 8 más x al cuadrado, nunca es igual a 0. Entonces aquí esa exclusión de g de x tiene que ser diferente de 0, ni la vamos a percibir. Pero lo que sí vamos a tener que hacer un poco es la simplificación y la derivación y posteriormente la simplificación. Y aquí voy a escribir de que también quiero que simplifiquen. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Siempre empezamos derivando arriba. Entonces, ¿la derivada de arriba cuál es? Menos 2, sí. Porque tenemos aquí un menos x al cuadrado. Menos, 2x por abajo. Me adelanté un poco. Sí, 8 más x al cuadrado. Menos. Entonces ahora calculamos la derivada de abajo. 2x por 8 menos x al cuadrado. Y luego elevamos el denominador al cuadrado. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque hay un x al cuadrado, entonces todo lo que se eleva al cuadrado es todo el denominador. 8 más x al cuadrado, paréntesis al cuadrado. Entonces aquí tenemos arriba prima menos por abajo menos abajo prima por arriba dividido abajo al cuadrado. Muy bien. Entonces solo simplifiquemos la respuesta. ¿Cómo podemos simplificar esta derivada? El denominador no se puede simplificar más. El numerador sí se puede simplificar un poco. ¿Cuál es ¿a qué se simplifica el numerador? Y 2 menos 2x. Creo que ya encontraron la respuesta. Yo creo que sí. Sí, yo creo que al final se simplifica en menos 32, pero hagamos 2x por 8. Bueno, menos 2x por 8 es menos 16x. 2x al cubo
menos 16x, y aquí mucho cuidado, va a haber un signo positivo. Ahora, ¿por qué vamos a estar interesados en simplificar esta derivada? Hay un montón de problemas donde vamos a tener que encontrar cuando la función tiene máximos o mínimos. Entonces uno tiene que encontrar una derivada y hacerla igual a 0. Si la tenemos simplificada, podemos ver claramente que esta derivada va a ser igual a 0, en x es igual a 0. Y a partir de ese punto se puede hacer todo el análisis de función creciente, decreciente, concavidad. Entonces ahorita, para el propósito de este problema, hasta aquí llegaríamos. Y aquí les tengo un problema bien bonito. Aquí en este problema también nos podemos animar a hacer una gráfica. Si hay tiempo e interés, podemos tratar de graficar esta gráfica con la información de la derivada. Pero es que aquí vi que hubo en el curso de Mate 101 un problemita con esta función. Incluso ahorita vamos a tener un poco de cuidado. Yo creo que en el examen de Mate 101 había un x a la menos 1 menos y. La cambié a a solo para que se mire más como una constante. Muy bien, entonces ahorita la pregunta que les tengo es: ¿puedo usar aquí la regla del cociente o no? Es 1 sobre x. Ajá. Entonces, aquí en teoría ya podemos usar la regla del cociente, pero este término x a la 1 a la menos 1 es sumamente molesto, porque una derivada de x a la menos 1 va a ser más difícil que la derivada de x. Entonces, digamos, cuando trabajaron este programa en Mate 101, ¿cómo simplificaron esta función para tener solo potencias positivas? Posiblemente escribieron esto como 1 sobre x menos a, hicieron un denominador común, y hay un paso bien corto e interesante. Como quieren deshacerse de este x a la menos 1, ¿por qué no multiplican y dividen todo por x? Si hacen esto, ¿qué tenemos ahora en el numerador? Tendríamos x, 1 por x es x. Y luego ¿a qué es igual este denominador por x? X a la menos 1 por x, ¿a qué es igual? 1. Sí, x a la menos 1 por x es igual a x a la 0, lo cual es igual a 1. Entonces esta era la respuesta de este ejercicio del parcial de Mate 101. Entonces, ¿les gustó esto multiplicar y dividir por x? ¿O prefieren hacer 1 dividido 1 sobre x menos a, luego 1 dividido 1 menos ax dividido x, y luego utilizar una ley del sándwich donde este x se traslada al numerador? ¿Qué les gustó más? ¿Esto o multiplicar por x? Ok. Yo creo que algunos de ustedes tuvieron buena esta pregunta. Entonces ahorita es más que todo un repasín de álgebra. Reescribí esta función como un cociente y eventualmente con potencias positivas, porque encontrar la derivada de ax y x es mucho más fácil que la derivada de x a la menos 1. Incluso tal vez en algún momento voy a retomar este problema otra vez, pero con otra regla que te vamos a tener a nuestra disposición, la regla de la cadena. ¿A qué es igual la derivada de g de x? X dividido 1 menos ax, ¿qué tenemos en 1? Por 1, sí, arriba ¿qué tenemos? 1, la derivada de x por 1 menos ax, menos la primera función, por la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función, ¿a qué es igual? Menos a. Y luego todo esto dividido 1 menos ax al cuadrado. Entonces ahorita, ¿cómo la podemos simplificar más? 1 menos ax más ax. Y esto es todo. Ahí queda una derivada bien bonita. Yo creo que este problema todavía se puede graficar.
todavía se puede graficar aunque no sepamos exactamente cuál es el valor de A. Entonces, ahorita estamos bien, tenemos tiempo para tomarnos el tiempo y resolver más problemas. Ahorita los siguientes problemas que voy a hacer son problemas que nos van a decir que la regla del cociente es una regla muy poderosa y muy útil, pero posiblemente en algunos problemas es preferible simplificar la función antes de derivar. Entonces los siguientes ejercicios son ejercicios que parecieran que, yo creo que este ya es ejercicio 5 y este es ejercicio 6. Veamos cómo estamos. Todavía tenemos suficiente tiempo. Muy bien. Entonces este es más, no es tanto instrucción, sino es más que todo derivemos la función, pero con la aclaración de que no vamos a usar la regla del cociente. Ahora, obviamente no es que les diga yo no usen aquí la regla, si usen aquí la regla, sino que adquieran el criterio. No, para este problema mejor simplemente utilizo otra regla y no utilizo una regla del cociente. Porque observen qué problema hay aquí. Esto parece ser un cociente. Sí, y la verdad vale la pena usar la regla del cociente o no hay una regla de derivación más fácil. Si encontramos la derivada de x a la quinta, podemos multiplicar este resultado por 2 dividido 3000. Entonces aquí tengo que ¿cuál es la derivada de 2x a la quinta? Sí, y dividido por 3000. Entonces tal vez salen en algún momento a decir, bueno, y aquí no hay un cociente, ¿por qué no hacemos esto? Y así, bueno, lo podríamos hacer, pero es sumamente extenso. ¿Quieren ver cómo se mira este problema con la regla del cociente? Se mira muy interesante. Y es que puede parecer algo extraño, pero hay veces que, digamos, están resolviendo un problema y empiezan a tener complicación con algún ejercicio y posiblemente era por que usaron una regla que no les daba el resultado más corto y luego uno dice, ay, pero ¿qué hago con todos estos números? Entonces, si aplicamos la regla del cociente literalmente como está con esta función, tengo un 10x a la cuarta por 3000. Entonces esto ya de entrada se mira raro. Menos la derivada de la segunda función, que afortunadamente aquí es 0, por 2x a la quinta dividido 3000 al cuadrado. Entonces, la manera como estamos escribiendo esta función se mira sumamente hostil. Y tiene un poco de información innecesaria. Por ejemplo, si aquí era 0, entonces ¿para qué puse 0 por 2x a la quinta? Y este 3000 dividido este 3000 al cuadrado, mejor lo escribimos simplemente como 10x a la cuarta dividido 3000. Entonces al final la simplificación es fácil, pero tuvimos que hacer todos estos pasos cuando en realidad solo podíamos tomar la derivada de x a la quinta. Entonces aquí hay curiosidades con estas reglas. Es algo que hace fácil, pero también al mismo tiempo las matemáticas, las diferentes formas de resolver problemas. Entonces tengo un segundo problema donde tal vez se animan a hacer la regla del cociente, pero dicen posiblemente no. ¿Quieren hacer aquí regla del cociente o podemos reescribir un poco la función? Sí, ¿y cómo subiría la menos un quinto? Esto es mucho más cómodo. Y la derivada es 20 por menos un quinto es menos 4. X a la menos 6 quinto. Vamos a ver qué te pasó aquí, Montserrat. ¿Ya viste qué hice aquí? ¿O estás todavía viendo esta regla del cociente? Sí, esta regla del cociente, ¿cómo lo aturde a uno?
No hay más, o sea, a menos que quieran una potencia positiva y la pueden poner en el denominador. Si aquí usan, por ejemplo, la regla del cociente a ciegas, otra vez van a tener una expresión sumamente horrible. 0 por x a la 1/5 menos la derivada de x a la 1/5, que es 1/5 por x a la menos 6/5 por 20 dividido x a la 1/5 al cuadrado. Uy. Afortunadamente se puede simplificar, pero observen que tienen que hacer todo este trabajo innecesario de álgebra. Menos 4 por x a la menos 6/5. ¿Qué pasó aquí? No, ya vi que qué pasó aquí. Ya ven aquí qué problema hay. Esta función es x a la 1/5. La derivada de x a la 1/5 es 1/5 por x a la menos 4/5. Entonces observen que aquí, al aplicar esta regla de manera innecesaria, uno empieza a tener errores. Entonces nos estamos complicando la vida ahí y posiblemente tengamos la respuesta errónea, y todavía aún en este último paso tengo que hacer una suma de exponentes. Menos 4/5 menos 2/5 es menos 6/5. Pero observen todo lo que trabajaron aquí comparado con lo que trabajaron acá. Acá no trabajaron prácticamente nada. Y aquí hay un problema más. Este es el problema de problemas. Incluso creo que trabajamos uno similar el día de ayer. Aquí, si realmente me quieren ver sufrir, podemos hacer la regla del cociente para este problema. Sí. Muchos de los problemas que hay con derivación es que en algún momento no quieren usar álgebra. Entonces este es un problema que se mira muy intimidante. ¿Quieren usar regla del cociente o miran otro paso interesante aquí? Podemos dividir esta función por esta, esta por esta y esta por esta. Es un poquito tedioso, pero media vez hagamos esto, vamos a tener derivadas sumamente sencillas. 3 por x a la 7/3 dividido x a la 1/3 menos, ¿cómo puedo reescribir esta raíz sexta de x a la 4? 4/6. Sí, y el 4/6 lo puedo simplificar un poco. 2/3. Y luego el último término tenemos menos 2x a la menos 2/3 dividido x a la 1/3. Entonces, ¿a qué se simplifica C mayúscula de x? 3 dividido x 6/3. Sí, 6/3, sí, x a la 6/3, 6/3 es 2. 1/3, menos 2, menos 2/3 menos 1/3 es igual a menos 3/3. Entonces esto ya es una mejora significativa. Ya calcular la derivada de esta función no es complicado, porque ya vamos cuál es la derivada del primer término. Y el siguiente. Más 2 menos 2 o 1 sobre x al cuadrado. Entonces es una derivada bien fácil. Ahora, esta forma de la regla del cociente es más que todo como simulacro que qué pasaría, bueno, si en un examen no quieren derivar o
O si están trabajando un problema en la tarea y aplican la manera la regla del cociente de manera mecánica y luego le siguen haciendo preguntas, bueno, ¿cuándo es esta derivada? ¿Es 0? ¿O cuál es el valor de esta derivada para tales puntos? Y tienen algo sumamente complicado. Entonces, esta también se puede hacer con la regla de la cadena. Pero va a ser un ejercicio muy extenso de álgebra. Esto no es después de un poco de álgebra. Si les están diciendo eso, tal vez esa persona lo pueda poner de profesor de ALB, el curso de Mate 101. Entonces empecemos con la regla de la cadena. Y aquí solo voy a hacer una pequeña simplificación. Voy a escribir este como x a la 2/3, solo porque me está molestando un poco esta potencia. Incluso voy a hacer otro cambio. Antes de derivar, voy a reescribir esta función en términos de potencias fraccionarias. Menos x a la 2/3 menos 2x a la menos 2/3. Y aquí no puedo dividir. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? Sí, 7x por 7/3 menos 1/3 es 4/3. Menos 2/3 por x a la menos 1/3. Yo creo que es más 4/3 por x a la menos 5/3. Y tengo que multiplicar todavía esta función por x a la 1/3. Luego menos la derivada del denominador, 1/3 por x a la menos 2/3. Y ahora tengo que multiplicar esta derivada del denominador por todo el numerador. Y luego elevo el denominador al cuadrado. Entonces uno dice, no, pero esta función no es igual a esta. Sí lo es. Sigamos haciendo álgebra. 5/3. Bueno, por lo menos estos se cancelan. Qué bueno, menos 2/3. Luego aquí si multiplico esto es más 4/3. X a la menos 4/3. Bueno, menos 5/3. Pero 3 por menos 1/3 es menos 1. Dios mío. ¿Qué horas vamos a terminar? Este por este tengo más 1/3. Por lo menos se cancelan estos. Entonces aquí me queda más 1/3 por x a la 0. Más 2/3. Bueno. Podemos sumar términos similares o dividirlos. Yo creo que identifico este término similar con este. Como que puedo sumar cada uno de estos saltándome 3 pasos. El primero con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Entonces tengo 6 x a la 5/3 y de un solo voy a estar poniendo aquí la división x dividido 2/3. 2/3 más 1/3 es igual a menos 1/3 dividido x a la 2/3. Y sí, 6/3 yo creo que es 2. Ok, más 2 x a la menos 4/3 dividido x a la 2/3. Entonces aquí es igual a x a la 5/3 dividido x a la 2/3. 5 menos 2, 3/3. Sí, sí, así dijiste 6x, sí, perfectamente, sí. Esto está correcto, 6x. Sí, este lo podemos escribir aquí. Poco a poco nos están saliendo los términos. Y luego menos 4/3 dividido 2x a la 2/3 es menos 2. Dios mío. Entonces, observen qué horror esto.
tengo un problema más, pero es un problema un poco tedioso, es solo aplicar regla del producto y regla del cociente. Yo creo que ese lo pueden hacer, aquí no hay que simplificar. Lo puedo dejar aquí escrito, lo pueden empezar a trabajar y les voy pasando el examen y luego me pueden decir la respuesta. ¿Qué vamos a poner aquí? No simplifique. Entonces ahorita voy a ir a